Consulta esta y toda la información en www.aristeguinoticias.com. Ernesto Núñez Albarrán. Bueno, no alcanzamos a escuchar a Ernesto ni varias cosas que ayer se nos quedaron pendientes, pero bueno, hablamos esta mañana de martes, sigue teniendo total vigencia el comentario que publicó en aristeguinoticias.com desde el domingo y tu análisis, Ernesto. Buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Carmen, muy bien, muchas gracias. Pues mira, hablábamos hace 3 semanas, Carmen, o un poco más, exactamente el 16 de marzo hablábamos en este espacio sobre la posibilidad de que se conformara una tormenta perfecta. Es decir, estábamos viendo el inicio de lo que eran los efectos de la pandemia en México y veíamos que había señales muy preocupantes en el ámbito económico. Una caída del peso, una devaluación del peso, una caída de los precios petroleros, que venían, digamos, que a empañar un de por sí negro panorama económico que muchos ya preveían para este año 2020. Hay varios datos, Carmen, que están confirmando que efectivamente esto así ocurrirá o que así está ocurriendo ya, que la pandemia va a agravar esta situación económica. Un dato que dio Luisa María Alcalde, la secretaria de Trabajo, el viernes, viene a confirmar esto: la pérdida de 346,000 empleos en el primer mes de lo que es la emergencia sanitaria. Yo creo que es un dato que ya nos deja ver que efectivamente habrá una crisis económica. Estamos entonces, Carmen, en una crisis de salud, en una crisis económica que todo el mundo está previendo, con una caída importante del Producto Interno Bruto que Hacienda calcula en el 3% y que algunos organismos internacionales como la CEPAL dicen que podría ser incluso del 6%, y que ahí traerá aparejada, Carmen, una crisis en lo social, una crisis que en el momento en el que comience a haber, ojalá no lleguemos a eso, Carmen, pero durante tu programa se ha estado hablando de lo que va a pasar cuando se saturen los hospitales, de las cosas que veremos y que ya empezamos a ver con cosas que ocurren en los hospitales, con la incapacidad para atender a todo mundo que podría llegar a caer enfermo. La gran pregunta, Carmen, es si que a la crisis de salud, a la crisis económica y a la crisis social seguirá también una crisis política. Y Carmen, lo que vimos la semana pasada, lo que hemos estado viendo el fin de semana, creo que desgraciadamente apunta hacia allá. La semana pasada tú diste cuenta muy puntualmente de eso en tu programa. Vimos a un grupo de empresarios haciendo una especie de reunión virtual y recordarás que esa reunión comenzó con una afirmación muy grave del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que decía: ante la ausencia de gobierno, tomemos nosotros las medidas. Me parece que esa ya fue una declaración bastante fuerte del sector privado, a la que siguieron algunos datos también preocupantes. La declaración abierta, expresa, de cámaras de comercio en Tamaulipas, en Durango, en Guerrero, diciendo abiertamente que no van a pagar impuestos por lo menos durante el mes de abril. Y el fin de semana, Carmen, lo que vimos con los gobernadores, el gobernador de Coahuila, que es del PRI, el gobernador de Nuevo León, que es independiente, el gobernador panista de Tamaulipas, diciendo que habría que replantear lo del pacto fiscal. Me parece que ya son señales, Carmen, que apuntan hacia una posible crisis política, hacia una posible crisis que ya trascendería lo económico, lo social, para ponernos en un terreno que sería francamente peligroso, Carmen. Se ven, además, una ausencia de propuestas, una ausencia de la oposición. Lo hemos hablado también acá, se ha hablado mucho en tu programa, de cómo después de la elección de 2018 hay una ausencia de la oposición formal en el debate público. Después de esta especie de aniquilamiento o golpe fulminante que recibió en 2018, la verdad es que hemos visto una oposición bastante desarticulada, pero ese vacío, Carmen, que ha dejado la oposición, comienza a ser llenado por estas voces empresariales, estas voces de expresidentes, voces que alientan un poco más todavía la polarización, en el sentido de hacer llamados de este tipo a no pagar impuestos, llamados a adelantar la revocación del mandato de Andrés Manuel López Obrador, llamados a desconocer, digamos, la autoridad del gobierno, que francamente suenan muy peligrosos en un momento de gran inestabilidad como en el que estamos atravesando, Carmen. Y del otro lado, por desgracia, pues lo que tenemos es también a un presidente
que mantiene su discurso de polarización, su discurso de descalificación al adversario, y luego con señales muy encontradas, Carmen. Creo que ayer había una buena señal en este acuerdo que se da con la iniciativa privada para ampliar la capacidad hospitalaria del país, mezclando servicios privados con servicios públicos. Creo que esa era una muy buena señal ayer, en el sentido de que es posible hacer política desde Palacio Nacional para crear un gran acuerdo nacional para salir de la pandemia o de la emergencia sanitaria de una buena manera. Pero lo de hoy, Carmen, lo de hoy en la mañana creo que nos regresa a la situación de polarización. Hoy en la mañana tenemos al presidente retando de alguna manera a las oposiciones a adelantar la revocación del mandato al mes de junio del próximo año, al 2021. De manera, Carmen, que creo que sí estamos en una ruta en la que hay que seguir paso a paso lo que está ocurriendo. Tenemos estas señales que creo que son preocupantes de empresarios que comienzan a desconocer la autoridad del gobierno y de un gobierno que sigue tirando la liga frente a las oposiciones. Habrá que ver, Carmen, esperemos que no, si a la crisis económica, a la crisis de salud, a la eventual crisis social, se sumará o no una crisis política. El próximo año es un año de elecciones, Carmen, en donde habrá oportunidad de dirimir las diferencias políticas, y quizá valdría la pena que en este año 2020 pues sí hubiera un acuerdo en el que todas las fuerzas políticas cooperen para salir de lo más importante, Carmen, ahorita, que creo que es la crisis de salud, y ver cómo hacemos para que la crisis económica, que sin duda va a llegar, tenga efectos menos negativos para el país, Carmen. Ni más ni menos, pues ahí está, sí, el presidente de la República esta mañana diciendo, bueno, pues lo adelantamos a que coincida el tema de la revocación de mandato al proceso electoral. Ya hace rato que se había planteado eso, el propio presidente de la República lo planteó, hubo un debate sobre el asunto, desde luego los opositores dijeron no, porque imagínate lo que significa tener la fuerza política del presidente haciendo una campaña, bueno, o refrendando su posibilidad de mantener su mandato a través de un proceso de esta naturaleza, empatado con el proceso electoral ordinario. Claro. Es una fuerza política indudable que, salvo que pasara algo extraordinario, si mantiene los niveles de popularidad que tiene el presidente, que son muy altos, pues abonaría a favor de su partido, aunque sea de manera indirecta, pero eso ya se discutió hace rato y se llegó al punto de que no era lo conveniente para una elección que mantenga un eje principal de equidad de la contienda. Si se combina la revocación de mandato con el momento electoral mismo, pues hay efectos indudables. Claro, Carmen, y mira, se acordó, o sea, las fuerzas políticas tuvieron un diálogo, una discusión pública al respecto, y lo que se acordó es que se mandara a marzo de 2022 para desempatar la de la elección federal. Exacto, por eso. El presidente siempre manifestó su inconformidad con esa idea, y hoy lo vuelve a decir. Pero, Carmen, aquí la gran pregunta es si es momento de estar hablando de política electoral, o si es momento de estar hablando de gran política que permita acuerdos, que permitan coordinar los esfuerzos de toda la sociedad para salir de la emergencia en la que ya estamos metidos, Carmen. Sin duda, pues ahí está el panorama. Gracias, como siempre, Ernesto, por estar aquí con tu comentario, esta mañana, y muy buenos días. Gracias, Carmen. Gracias, Ernesto Núñez Albarrán, con este comentario, que bueno, puede usted leer su colaboración en nuestro portal www.aristiguinoticias.com. Está desde el domingo pasado esta reflexión y los elementos que pone a la mesa Ernesto en su comentario. Bueno, son las 10:28 en el tiempo del centro de la República. Pues sí, el tema de COVID-19 está presentándose de maneras diferentes según el país, según las circunstancias